Con ocasión de un reciente tip legal en el que tocamos un tema relativo a las sucesiones, un amable seguidor de esta sección de tip legal del espectador nos manifiesta y nos hace una consulta que puede ser de mucho interés para varias personas, para muchas personas. Él nos dice que hace un tiempo relativamente corto falleció uno de sus padres, ante lo cual él y sus hermanos están empezando a gestionar lo relativo al proceso de sucesión. No obstante, agrega la persona que nos consulta, nos dice él que afortunadamente cuenta en este momento con unos recursos económicos más o menos buenos, por lo que en principio considera que realmente no tiene ningún interés en que se le adjudique ninguno de los bienes que tenía su padre fallecido. Ante esta posibilidad, él ha pensado en simplemente decir que no quiere nada o eventualmente que lo que a él le correspondía se lo asignen a otro hermano o eventualmente inclusive a un tercero a quien él quisiera ayudar. Él quiere saber si frente a estas dos posibilidades es viable hacerlo y cuál sería el trámite o la gestión correspondiente que debería hacerse. Al respecto, digámosle entonces que son dos cosas distintas y que efectivamente son dos posibilidades que deben gestionarse de una manera diferente. Cuando uno de los herederos, o sea, la primera posibilidad, simplemente no quiere aceptar la herencia porque es una posibilidad que la ley le otorga a las personas, al fin y al cabo la herencia es un derecho de orden patrimonial que los beneficiarios si quieren la aceptan y si no, no pasa nada. Entonces se estaría frente a lo que se conoce entonces como el repudio de la herencia. O sea, cuando el causante fallece, los herederos tienen la posibilidad de aceptar o de repudiar la herencia. Si la repudian, renuncian definitivamente a los derechos que le podían corresponder, de tal manera que los otros beneficiarios, los otros herederos, se verán cobijados por esa renuncia. Entonces, si eran 3 herederos, por poner un ejemplo, y uno de ellos repudia la herencia, quiere decir que la herencia ya no se deberá repartir entre 3, sino entre 2 en partes absolutamente iguales. Eso es el repudio de la herencia. El repudio de la herencia no implica ningún trámite distinto a que quien la manifiesta hace un escrito dirigido al funcionario ante el cual se va a tramitar la sucesión, puede ser juez o notario, en el que le indica su intención de no querer recibir nada. Por el contrario, la segunda posibilidad, o sea, cuando el heredero quiere que el derecho que le corresponde se asigne a otro heredero o a un tercero, ahí ya no se está frente al repudio o no, sino se está frente a lo que se conoce como la cesión de los derechos herenciales. La cesión de los derechos herenciales como tal es un contrato, porque hay un acuerdo de voluntades. ¿Entre quién? Entre el heredero que quiere que su derecho pase a otra persona y esa persona que habrá de recibir el derecho que tenía el heredero. Puede hacerse en favor de otro heredero o de un tercero. Y se puede hacer a título gratuito o a título oneroso. Será a título oneroso cuando el heredero dispone de su derecho y a cambio recibe de algo. Puede ser dinero u otro bien, caso en el cual se estaría frente a una compraventa o a una permuta, o puede ser a título gratuito, frente al caso en el cual se estaría frente a una donación. La cesión de los derechos herenciales, a diferencia del repudio, sí requiere de una formalidad muy específica, que es ¿cuál? La escritura pública. Quien cede los derechos herenciales tendrá entonces que elevar su manifestación a una escritura pública que deberá ser suscrita por él y la persona que va a recibir esos derechos. En conclusión, para nuestro consultante, si puede disponer de su derecho, bien a través del repudio de la herencia o a través de la cesión de los derechos herenciales. Esperamos que este tip legal haya sido de interés de muchas personas.